Dios te bendiga en este día, bendecimos el nombre del Señor. Cuán hermosa es la presencia del Señor. Bendecimos su nombre, le adoramos, le glorificamos y le exaltamos por quien Él es nuestro Dios. Hoy más que nunca necesitamos nosotros tener una palabra de aliento, una palabra de consolación y debemos estar vigilantes. Alabado sea el nombre del Señor en contra de todas estas falsas doctrinas que se han levantado en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto quisiera compartir con ustedes, aquellos que se conectan o que ven estos videos en Facebook, traigo una palabra de parte del Señor que creo que es de bendición para nuestras vidas y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, y le voy a dar lectura desde el 19 hacia el 29. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra, Señor, es poder, tu palabra, Señor, es el maná que vino del cielo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria al Señor. Es importante que nosotros entendamos el contexto bajo el cual el Señor declara estas palabras. Primeramente, anterior a esto, nosotros vemos en la Sagrada Escritura que había muchos enfermos que se reunían alrededor de un estanque llamado el estanque de Betesda. Y de vez en cuando descendía un ángel y agitaba las aguas para que el primero que llegase a ese estanque fuera sanado. Y había un señor que tenía 38 años que estaba paralítico. Y el Señor le hizo unas cuantas preguntas y luego sanó al paralítico. Y le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Y la persona tomó su lecho y se fue. Y fue sanado. Gloria al Señor. Entonces aparecen los fariseos, los judíos, para cuestionar al Señor el por qué el Señor hizo tal milagro en un día de reposo. Por lo tanto, en este día quisiera hablar contigo no sobre este milagro, no te voy a hablar del milagro, pero sí te voy a hablar de la autoridad del Hijo de Dios, de la autoridad de Jesús. De eso quiero yo hablar. Y cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de tener el derecho, tener la habilidad, como quien tener la comisión de parte de alguien. Y en este caso, el Señor está declarando, y Él dice que Él tiene la autoridad de parte de Dios, delegada a Él, y que Él en sí mismo tiene autoridad. Y hace unas declaraciones que son bastante, podríamos decir que
por esta causa el Señor fue llevado a la cruz. Y sabemos que el Señor murió por nuestros pecados, pero el declararse que Él era igual a Dios y declarar sobre su divinidad, eso fue lo que lo llevó a Él a la cruz también. Pues obviamente sabemos que Él estaba declarando que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Y hace unas declaraciones poderosas. Hoy en día nosotros vemos que este Evangelio de Juan es uno de los evangelios que ha sido más perseguido por toda religión. Por ejemplo, los musulmanes, muchas religiones, los testigos de Jehová, hay muchas religiones que hacen unos cuestionamientos en cuanto a este evangelio. Pues obviamente buscan cuestionar la divinidad y la autoridad del Hijo de Dios. Muchos creen que Él solamente es un profeta, pero Jesucristo es más que profeta. Jesucristo es el mismo Dios encarnado. Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria al Señor. Jesús hace varias asombrosas declaraciones en este pasaje. Dios es su Padre de una manera especial y extraordinaria. Él mantiene la unidad, la comunión y la autoridad con Dios. ¿Okay? Él tiene el poder para dar vida y resucitar. Él tiene el derecho de juzgar a todas las personas. Él tiene el derecho a la honra divina y Él tiene el poder para dar vida eterna. Esta palabra, Él tiene la autoridad y esta autoridad le fue delegada a Él de parte de Dios. Él es el mismo Dios. Él tiene toda la autoridad para hacer los milagros que Él hacía. ¿Cuántos años tuvo esta persona en este estanque de Betesda, enfermo, paralítico, esperando que alguien lo pusiese a él en las aguas para que él pudiese ser sanado? Y era solamente una persona, el primero que llegase al estanque o que llegase al agua, después del ángel agitar el agua, era la persona que era sanada. Una persona de muchas que habían ahí. Entonces una persona paralítica no tenía nadie que lo entrase. Pero sin embargo aparece el Hijo del Hombre, que Jesucristo utilizó mucho este nombre, el Hijo del Hombre, para identificarse con la humanidad. Pero sí también el Hijo del Hombre es el título que lo declara a Él como el Hijo de Dios. En el libro de Daniel. Entonces que Daniel lo vio a Él en toda su gloria, en todo su poder y en toda su potestad. Y entonces nosotros vemos aquí que el Señor lo sana a Él. Hizo un milagro que nadie en esos tiempos estaba haciendo. Los fariseos no hacían milagros, pero sí estaban listos para cuestionar y para argumentar en cuanto a religión. Así hay muchas personas que ellos están muy listos para argumentar y para cuestionar las cosas de Dios. Pero la palabra de por sí que Dios nos ha dado a nosotros nos deja saber a nosotros que lo que Dios ha hecho es veraz y es verídico. Y tenemos esta autoridad. Y la autoridad es la Biblia. Porque el enemigo, si él no puede vencer a la iglesia, que no ha podido vencerla, y nunca la va a vencer. Porque el Señor mismo dijo, la fuerza del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Entonces, si él no puede vencer físicamente con sus persecuciones, quemando iglesias, llevando a las personas presas, levantando falsos testimonios, haciendo un sinnúmero de cosas en contra de los siervos de Dios, entonces lo que él va a hacer es corromper la Sagrada Escritura y presentar otras fuentes como que tienen autoridad, como si fuesen fuentes autoritativas. Pero la fuente verídica y de autoridad que tenemos nosotros para establecer el fundamento y la creencia que Jesucristo es el Hijo de Dios es la misma palabra de Dios. Ahora, si las religiones levantan su propio libro sagrado, escriben sus propios libros, como hay muchos que han hecho su propia Biblia, para ellos sí tratar de acomodar la cultura a lo que ellos están declarando en la Biblia. Pero la Biblia es clara en cuanto al pecado y todas estas cosas que nosotros vemos en la Sagrada Escritura, que son abominación y que profanan el templo, que profanan todas las cosas que a Dios no le agradan. Está escrito en la Biblia. Dios nos dio los mandamientos. Nos dio mandamientos y al pueblo de Israel le dio leyes morales, le dio un sinnúmero de cosas para establecerlo a ellos como nación. Pero cuando aparece dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia vino a través de Jesucristo. O sea, si tenemos gracia de parte del Señor.
Y tenemos una autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, pues el Señor mismo le dio autoridad a los discípulos. He aquí os doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Él delegó autoridad, dio el derecho, dio la habilidad, le dio el poder para ellos hacer estas cosas. Y nosotros hoy en día podemos tener el poder. El Señor dice en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los fines de la tierra. Bendecimos el nombre del Señor. Pero el Señor hace aquí unas declaraciones que son tremendas. Mira lo que dice el Señor. De cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Todo lo que hace el Padre, también hace el Hijo igualmente. Se dan cuenta cómo el Señor se está edificando, identificando en una autoridad equitativa de igualdad juntamente con la autoridad del Padre. Entonces nosotros no podemos decir que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay cosas que nosotros no vamos a entender en cuanto a este trino Dios. Pero lo cierto es que cuando muchas de las religiones quieren como infiltrar sus falsas enseñanzas, entonces empiezan a cuestionar la divinidad de Cristo. Empiezan a cuestionarla. Entonces unos dicen que Él es solamente un profeta. Y otro que él es un hombre de moral, y empiezan a hacer unas declaraciones como para tratar de identificarse juntamente con la cristiandad. Pero lo cierto es que nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres en uno. Y no nos equivoquemos, es un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios. En el Shema lo declara, Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces el Señor hace esta declaración. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, para que todos vosotros os maravilléis. ¿El Padre se va a poner celoso del Hijo? No, es un solo Dios. ¿Se dan cuenta? El Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Deberíamos nosotros de maravillarnos de lo que hace el Señor, de lo que Él todavía puede hacer en nuestras vidas, de los milagros que Él puede hacer. Porque imagínense, el Señor le están cuestionando, los fariseos lo están cuestionando y le están cuestionando su autoridad. ¿Por qué tú sanaste a este hombre un día sábado? Ahora, imagínense una persona que está enferma en un lecho por 38 años, con esta imposibilidad, y está paralítico, que tenía que mendigar seguramente para el pan de su vida, y de repente el Señor un día sábado, después de 38 años, aparece el Hijo del Hombre, aparece Cristo, y Cristo lo sana. Y lo sana específicamente un día sábado, un día de reposo, para mostrarle a ellos que Él es el reposo. Que Dios le ha dado a Él la autoridad para hacer las cosas, para verdaderamente sanar, libertar a los que están marginados. Ahora, la enseñanza que se están levantando hoy en día son peligrosísimas, muchas de ellas. Y nosotros no podemos tomarlo livianamente, especialmente la iglesia, porque la iglesia, lamentablemente dentro de la iglesia hay muchas personas que son simples, son sencillas en cuanto a su forma de pensar, y no estamos diciendo que no son salvas y que no son personas buenas, pero que pueden ser presa fácil del enemigo, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y se disfraza, viene como una oveja, pero en realidad es un lobo. Y está con sus enseñanzas. Y los cristianos tienden a escuchar un sinnúmero de cosas que lamentablemente, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahora, si tú le brindas tu oído a cualquier clase
de porquería o de perversión que tú escuchas del evangelio, ¿de qué te está alimentando? Si creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es el maná, que es lo que nos alimenta a nuestro hombre interior, este es el razonamiento de Dios. Esto es lo que le alimenta nuestra vida. Lo que está adecuado para nosotros, esto es lo que Dios ha establecido. La Sagrada Escritura, la sana doctrina. Pero no tomar la Sagrada Escritura para torcerla y presentar un intelecto que no te va a alimentar para nada. Cuando tú vienes a ver, no tiene ni siquiera autoridad. Y te va llenando de incredulidad, de duda. Y empieza a cuestionar un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque te está alimentando de lo que no debes alimentarte. Aliméntate de la palabra y tú verás cómo tu vida espiritual se fortalece. Cómo tu fe se va a agigantar. Bendecimos el nombre del Señor. Y esto es por esto. Miren, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando el Hijo de Dios, no está hablando cualquier clase de persona. Escuchemos esto. Pues Jesucristo es el Hijo de Dios. Él tiene la autoridad de parte de Dios. Él tiene el derecho, Él tiene el poder para hacer las declaraciones que Él hizo. Por eso fue el Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, hay muchas de estas enseñanzas hoy en día que se están introduciendo en muchas de estas iglesias que son de que woke, que empiezan a introducir un sinnúmero de enseñanzas torciéndolas, torcen las escrituras. Entonces ahora empiezan a cuestionar, ¿no? Que ¿cómo pues Jesucristo pudo decir que Él es el camino, la verdad y la vida? Como que no hay otro camino para llegar a Dios. Hay muchos caminos. Llegarán a X Dios. Ok, bueno, pues está bien. Puede llegar a X Dios, pero no al Dios de la Biblia. Para llegar al Dios de la Biblia, dice la palabra del Señor. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No vamos a llegar al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel, si no es a través de Él. Y tenemos que venir a través de la cruz. Tenemos que venir a través de su sangre. No hay otra forma. Ahora, ¿a quién le voy a creer yo? A personas que tienen una mente corrompida, torcida, que no conocen Biblia y que no tienen, sí lo voy a decir, y que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque si tuviesen el Espíritu Santo de Dios, no la torcieran. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros podemos discernir y podemos creer cuando las personas tienen el Espíritu Santo de Dios, porque ellos compaginan la Biblia en ellos, se complementan y ellos no están torciendo las Escrituras. Ahora, una persona puede cometer un error en X información, uno podría cometer un error. Pero torcer la Sagrada Escritura en su totalidad para tú introducir tu enseñanza y declararla como una verdad, entonces tenemos que cuestionar si verdaderamente tú recibiste el Espíritu Santo de Dios y tú tienes la autoridad del Espíritu Santo de Dios para hacer las declaraciones que tú haces. Porque el Señor tiene la autoridad de parte del Padre para hacer las declaraciones que Él hace y tenemos el texto bíblico. No le vamos a creer al hombre. Las personas que introducen el intelecto, eso es lo que el enemigo hace. Introduce un intelecto, información. Cuando tú vienes a ver, estás creyendo más al hombre que a la palabra de Dios, que a la Biblia. No, hay que creer lo que dice el Señor en la Sagrada Escritura, porque esta es la autoridad que Él nos ha dado. Este es el maná. Dios sabe que este es el maná que nos va a alimentar a nosotros, a nuestro hombre interior. A nuestra vida espiritual la va a alimentar de tal forma que nosotros podremos contrarrestar las fuerzas del infierno y el enemigo respeta la autoridad que viene de parte de Jesucristo. No respeta a nadie más, porque el que estaba echando fuera demonios era el Señor. Él era el que estaba echando fuera demonios. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad de parte de Dios, tenía el derecho establecido, tenía el gobierno en sí mismo, porque y también todas las cosas fueron creadas por Él. Obviamente Él tiene el derecho, la autoridad, y tiene también el derecho para delegar esta autoridad a aquellos que creen en Él. Ahora, si yo quiero reprender demonio, pero yo me estoy alimentando de otra fuente, ¿qué clase de autoridad yo tengo para reprender al diablo? Cero. Porque no te está alimentando de la fuente que es la Biblia, que es la autoridad que el Señor estableció a través de la Sagrada Escritura. Y le voy a leer un texto bíblico, mira. Mateo 12:24 al 28. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belzebú,
príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él tenía la autoridad para echar fuera los demonios. Nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios también. Pero si yo me estoy alimentando de otra fuente, ¿dónde está mi autoridad? No la tengo. Pero si yo me alimento de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, un alimento que no esté tergiversado, que no esté torcido, entonces yo me estoy alimentando de una fuente que tiene de por sí misma la autoridad para declarar el gobierno de Cristo y para reprender al diablo. ¿Se dan cuenta por qué nosotros tenemos que poner nuestros oídos a la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tú te alimentas de la palabra de Dios, la digiere, la asimila, obviamente la obedece, tiene autoridad para reprender al enemigo y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Al Señor lo estaban cuestionando también. Él dice: no, tú echas fuera los demonios por el príncipe Belzebú. Pero él dijo: si yo echo fuera y vuestros hijos, ¿por qué no los echan? Porque si yo echo fuera los demonios por Belzebú, entonces el reino de Satanás está dividido. Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que nosotros necesitamos la autoridad delegada de parte de Cristo. Él le dio esta autoridad a su iglesia. ¿Se dan cuenta? Y si el enemigo logra tergiversar la Sagrada Escritura, está robando la autoridad a la iglesia. Y se introduce sutilmente con el humanismo, con el intelecto humano, con mi propio razonamiento. Cuando tú vienes a ver la autoridad, no hay autoridad en la iglesia para reprender a ningún espíritu y ningún demonio, porque estamos lidiando con un intelecto desde el púlpito y un razonamiento del hombre. No tenemos autoridad para ejercer el gobierno de Cristo a nivel espiritual. Necesitamos la autoridad de Él. ¿Se dan cuenta? Y a Él lo estaban... Si cuestionaron a Jesucristo, ¿cómo no nos van a cuestionar a nosotros? Tú quieres tener guerra verdaderamente, empieza a hacerle la guerra al diablo y te vas a dar cuenta cómo se levanta el enemigo en contra tuya. Se levanta, se va a levantar. Pero nosotros, dice la Biblia, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Y si tenemos esta guerra, y el apóstol Pablo habla de esta guerra después de la cruz, porque el Señor venció al diablo. Pero dice: llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y nos dio autoridad. Pero nosotros tenemos que alimentarnos de este alimento. Ese es el error que cometen muchas personas. Quieren entenderlo todo y quieren ser profundos, pero quieren ser profundos con el intelecto del hombre. Y yo no estoy en contra de estudiar. Yo he estudiado bastante. Pero el problema no es el estudio. El problema es el descuido que hay de lo que está escrito. Entonces tenemos la fuente, podemos estudiar geografía, podemos estudiar arqueología, podemos estudiar usos y costumbres de la Tierra Santa, y podemos estudiar teología. Todas estas cosas son buenas. Pero si tú descuidas el alimento de Cristo y tú piensas que otras fuentes son más importantes que la Sagrada Escritura, no tienes autoridad. No la vas a tener. No para lidiar con el enemigo. El enemigo lo que respete, lo que el enemigo ataca es la palabra de Dios. Esta que está aquí. Y la palabra de Dios hoy en día, las personas quieren como profundizar tanto y profundizan tanto que se van fuera del cuaderno. Si el cuaderno no lo menciona, entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos presentando. Y yo no puedo presentar algo que es de Dios o algo que es mío si no es mío. Yo tengo que presentar lo que dice la Biblia. Ahí es que está la autoridad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Es para que nosotros nos maravillemos con lo que Él hace.
Ya de por sí este libro es un libro glorioso y grandioso. Mira, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a lo que quiere da vida. El Padre levanta a los muertos. Cuando el Señor estuvo frente a la tumba de Lázaro, que dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro estaba en la tumba. Mas sin embargo se levantó. ¿Por qué se levantó? Porque estaba la palabra viva enfrente de esa tumba. Estaba la palabra de Dios encarnada. Y obviamente ya sabemos que él tuvo que declarar el nombre de Lázaro. Si no dice Lázaro, se puede levantar todo el mundo. Se pudiesen levantar todos esos muertos de la tumba. Obviamente dijo, Lázaro sal fuera, y Lázaro salió. ¿Cuántas personas hoy en día podrían aparentar como que están vivas, pero están muertas en sus delitos y pecados? A veces aparentamos como que tenemos vida, pero no tenemos ninguna vida. Si no tenemos a Cristo, no tenemos vida. Y a veces las personas piensan que están gobernando en la tierra y mientras más tienen, más quieren. Y ya piensan que tienen la gloria. La iglesia lamentablemente ha sido engañada por el diablo. Y no voy a decir todas las iglesias, pero en su totalidad podríamos decir que la iglesia ha sido engañada con este evangelio de la prosperidad, con este evangelio de motivación, con este evangelio que tuercen todas las cosas. Otros quieren ser más profundos que todo el mundo y conocen todos los misterios del diablo y de Satanás. Y tú lo ves que están atendiendo conversaciones con el diablo. El Señor no estaba conversando con él. El Señor reprendía al diablo y declaraba a las personas libres y las personas eran libres. Ahora, si podemos hacer una liberación, amén, se puede hacer. Y hay cosas que se pueden hacer, pero nosotros no podemos hacer del altar de Dios un show en donde el enemigo se lleva toda la gloria. No, la gloria del Señor. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que nosotros predicamos la palabra de este lugar y las personas que la escuchan pueden ser edificadas. Bueno, la idea es que tú seas motivado a leer la Biblia, que tú seas motivado a seguir a Cristo. ¿Te das cuenta? Porque para eso el Señor nos ha llamado. Ahora, ¿quién me ha dado a mí la autoridad? El Señor, la Biblia. Él dijo, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Id y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad está establecida. Yo necesito estar en 4 paredes para que me den autoridad. La autoridad viene de la palabra de Dios. Ahora fíjense en esto. Ninguna iglesia tiene la autoridad por sí sola para coger la Biblia y mutilarla y quitar esto y poner lo otro y decir, nosotros tenemos el derecho porque somos el apóstol fulanito de tal. Y ahora podemos hacer lo que nos dé la gana con las Sagradas Escrituras. Le van a dar cuenta a Dios por eso. Le van a dar cuenta a Dios, porque el Señor dice, mira, no le podéis añadir ni quitar, ni una tilde ni una jota. El que le quitare la plaga de Egipto le enviaré a esas personas. Es por eso que nosotros tenemos que tratar la Biblia con el respeto que ella se merece. Si creemos que ella es la palabra de Dios, entonces ¿por qué no respetarla? ¿Por qué nosotros no esperar que este es el alimento sagrado que Dios nos ha dejado para que las almas se alimenten? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si son ovejas de Dios, por sencillo que sea el alimento o la información, después que sea un alimento que no esté torcido ni envenenado y que no esté tergiversado, entonces las ovejas que van a ser del Señor o que son del Señor lo van a escuchar. Eso es lo importante. Es lo importante. Ahora, ¿qué es lo que andamos buscando nosotros? ¿Impresionar a quién? La idea no es impresionar al hombre. La idea es que nosotros seamos maravillados con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Miren, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto es lo que él está declarando. Todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio le dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que le ha dado al Hijo el juicio, el hacer juicio. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Simple y sencillo. El que no honra al Hijo, no puede honrar al Padre que le envió. ¿Tú quieres llegar a Dios?
Cristo, es la única forma. Arrepentirte de tu pecado, pedir perdón al Señor y seguir buscando, seguir creyendo en Él. Porque esta es la idea, no es solamente que yo creí y lo confesé. No, es seguir creyendo. Es seguir buscando su rostro, es seguir alimentándonos de Él. Porque ahora nuestra vida espiritual no se puede alimentar con otra cosa que no sea la palabra de Dios. Nos vamos a alimentar con su palabra. Hermano, porque cuando tú escuchas la palabra del Señor, tu espíritu se está alimentando. Cuando tú la lees, es un gran misterio. Esto es un misterio. Que nosotros leemos la Biblia y la palabra empieza a redarguirnos y empieza a alimentarnos. Y nosotros empezamos a interesarnos en escuchar la palabra de Dios. Hay muchas personas que, yo sé que Dios habla, Dios puede hablar a tu espíritu, claro que sí. Dios puede hablar a través de un sueño, te puede hablar a través de una persona. Pero tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros tenemos que estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que aclarezca el lucero de la mañana. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, tenemos una palabra aquí, una palabra que es la palabra veraz. Entonces nosotros queremos inventar ciertas cosas y a veces queremos hacernos como que somos nosotros la fuente de espiritualidad y que Dios me habla directamente a mí. Hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no, pues obviamente todos queremos escuchar la voz de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran le deben de adorar en espíritu y en verdad. Y Dios cuando te habla, habla a tu espíritu. Y si tu espíritu está en armonía con el espíritu de Dios, tú sabes identificar la voz del espíritu de Dios porque Dios es espíritu. El espíritu de Dios te está hablando. Y el espíritu de Dios cuando habla, no va a hablar en contra de la Sagrada Escritura que Él mismo inspiró a través de los profetas para escribir la palabra de Dios. Y los hombres de Dios que le escribieron. El Espíritu Santo de Dios va a armonizar la información con esta que está aquí. Ahora, estos falsos profetas que andan por ahí dicen que Dios me habló, que Dios dijo. Yo a veces me pregunto, digo, yo en esta tragedia que pasó en la República Dominicana, donde murió Ruby Pérez, en Santo Domingo hay muchos profetas. ¿Dónde estaban los profetas para advertir la desgracia antes de que aconteciese? Para decir, mira, no se metan en esa discoteca porque se va a derrumbar el techo y Ruby, tú vas a morir. Ninguno apareció. Después que acontece la tragedia, aparecen todos que recibieron información. Y ya es otro mensaje. Gloria al Señor. Yo tenía que decir eso. Gloria a Dios. Ahora fíjense en esto. Mira lo que dice Juan 10, 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Yo y el Padre uno somos. Y en otro escrito él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que el libro de Juan es el libro más atacado por todas las religiones falsas y contrarias al cristianismo? Por las declaraciones que hace Jesucristo con referencia a su divinidad. Y porque desde el principio, Juan lo declara, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más la tiniebla porque sus obras eran malas. ¿Se dan cuenta? Son malos. Pero ahora ellos lo que están es atacando este evangelio. Y atacan la divinidad de Cristo. Oye, pero lamentablemente hay personas que son demasiado simples en su forma de pensar. Porque ¿cómo yo le voy a creer? Y esta era una mujer que estaba predicando en una iglesia ahí. No sé qué clase de iglesia era, si era presbiteriana, una iglesia. Y ella estaba haciendo una declaración y ella decía como que Jesucristo no es el único camino para llegar al Padre. Y así hay muchas religiones que dicen, mira, que hay otra forma de llegar a Dios. Porque ¿cómo los cristianos dicen que ellos son los únicos que tienen al Dios?
No, hay muchas religiones. Cada religión podría decir que tiene su propio Dios. Vamos a ponerlo así. Pero el Dios de la Biblia es el Dios que nosotros llegamos a Él a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, lo vuelvo y lo repito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él lo dijo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan valioso para nosotros este evangelio? Al igual que los demás. Pero este evangelio trata más sobre la divinidad de Cristo. Esto es tremendo. Mira lo que dice la palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra, esto es lo que el Señor dice, y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra de Cristo, crea que le envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Se hace qué? Obviamente va a haber un tiempo de juicio. El cristiano no va a ser juzgado como van a ser aquellos que no han creído en Cristo. Pues obviamente el que no cree en Cristo y lo rechaza y lo menosprecia, está bajo la ira de Dios. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es no creer en Cristo? O cuando tú escuchas la palabra del Señor y tú tomas en poco el mensaje y te dices, esa gente, ¿qué están ahí hablando de Jesucristo? Eso no saben nada. Y tú menosprecias la palabra de Dios y tú la escuchas y tú rehusas creer en Cristo y lo menosprecias y lo rechaza. Bueno, debo de informarte lo que dice la Biblia. La ira de Dios está sobre ti. ¿Se dan cuenta? Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué sucede? Que la ira de Dios reposa sobre ti. Nosotros no queremos estar bajo la ira de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Queremos ser bendecidos, queremos tener vida eterna. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Imagínate hacer esta clase de declaraciones. Vendrá, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Son personas que están muertas. ¿Cuántas personas no han muerto desde la creación de la humanidad? Oirán la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y tendrán vida eterna y vivirán. Pero vamos a hablar no de los que se han muerto. Vamos a hablar de los que están muertos en sus delitos y pecados. Vamos a hablar de los que caminan, que tienen vida, pero están en realidad muertos porque no tienen la vida espiritual viva. Tienen vida física, posiblemente podrían hacer muchos ejercicios, y está bien eso, hacer ejercicio, y podrían tener su cuerpo físico, alimentarse, tener propiedades, tener ser ellos en su forma, como que ellos tienen el mundo entero ya sobre sus manos. Pero debe decirte una cosa, si no tienes a Cristo no tienes nada, porque tu vida espiritual no está avivada, tu conciencia, tú haces cualquier cosa y a ti no importa lo que tú hagas, el Espíritu Santo no te redarguye. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguye cuando hagamos las cosas mal. Tenemos nosotros una vida espiritual que está avivada, que se interesa por la palabra de Dios, que se interesa por conocer a Cristo, que se interesa por orar, por las cosas de Dios. Esa es la vida que nosotros queremos ahora y que tenemos. Tenemos una vida completa, porque es el hombre, igual que el hombre, Dios lo creó a imagen y a semejanza. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. Yo no puedo ser una persona que solamente camino por ahí, que tengo mi vida física y mi propio razonamiento y mi vida espiritual muerta. Estamos muertos en delitos y pecados, no tenemos vida. No podemos hablar con Dios. Y cuando nos hablan de Dios es como que, ¿por qué? Porque te han hablado a ti totalmente todo el tiempo de religión. La idea no es religión. Jesucristo no vino a traer religión.
Las religiones las hicieron los hombres. Jesucristo vino a reconciliar a las almas para con Él y a restaurar nuestra vida espiritual para que nosotros podamos hablar con el Padre. Bendecimos el nombre del Señor. Juan 5:24. Voy a leer mejor. 1 Corintios 11:32. Dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor juzga al cristiano. El Señor puede disciplinar al cristiano, claro que sí. Porque la idea es que nosotros no seamos condenados juntamente con el mundo. Porque una cosa es el que ha recibido a Cristo en su corazón, el que es salvo, y otra cosa es el que no es salvo, el que no cree en Dios, el que no cree en Cristo, el que tiene su propio razonamiento, el que tú le hablas de Dios y a ellos no les interesa saber, pero nada de las cosas de Dios. Ellos tienen su propio intelecto, su propia información y a ellos no les importa lo que tú le digas. Pero va a llegar un tiempo en donde todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Mira esto. Romanos 14, 11, 13. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Yo no voy a dar cuenta a Dios de ti. Yo voy a dar cuenta a Dios de mí. ¿Se dan cuenta? Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta delante de Dios de sí. Por eso fue que el Señor dijo, pero ¿por qué tú le miras la paja en el ojo de tu hermano? Y no quita primeramente la viga que está en tu ojo para que tú luego puedas quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque es fácil señalar, es fácil juzgar. ¿Te das cuenta? Pero la idea no es juzgar, sino más bien mirar hacia nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros parados delante de Dios? Porque nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hechos. Y peligroso es caer en manos de un Dios vivo. Y peligroso es caer bajo un juicio de Dios cuando nosotros hemos cogido la Biblia y la hemos mutilado. En vez de llevar a las almas a Cristo, estamos pastoreando almas para el diablo. Tenemos miles y miles y multitudes que van domingo tras domingo y escuchan un mensaje. Se van motivados para seguir reinando en el mundo y ser prosperados. Pero ¿y qué tal del alimento sagrado? ¿Se dan cuenta? Y obviamente hay multitudes que siguen a Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que queremos. Pero queremos que sean las almas pastoreadas para Cristo. No vamos a pastorearle alma al diablo. Porque hay una multitud que está bajo la apostasía. Y aman mal lo torcido, que es lo que dice la Biblia. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Creen más la mentira que la verdad. Entonces cuando tú le declaras la verdad, no, yo no puedo creer en esto porque esto... Bueno, pues entonces crea la mentira. Porque dice la Biblia que Dios mismo le va a enviar un espíritu de mentira para que crean a estos falsos profetas que se levantan con un sinnúmero de mentiras, porque todo el tiempo están profetizando y están declarando palabras, pero háblame de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor dice aquí en la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que dice el libro sagrado? Bendecimos el nombre del Señor. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Bendecimos el nombre del Señor. Juan 3, 18 al 21 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tú amas a Dios, tú te vas a leer la Biblia y cuando la Biblia te redarguye, bueno, te está redarguyendo el Señor.
Estamos viniendo a la luz. Esta es la luz que tenemos nosotros de parte del Señor. Y esto es lo que el Señor está estableciendo, ya una autoridad que Él tiene de por sí. Pero imagínense que el Señor mismo estaba defendiendo su autoridad. Pero una declaración tremendísima que Dios hizo en este cuaderno bíblico. Y lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Declararle esto a unas personas religiosas que aparentaban como que eran buenas, pero eran más malas que el diablo. Eran malas, eran personas malas. No creían en Jesucristo como el Hijo de Dios. Dios le hizo un favor a este hombre que estaba paralítico por 38 años. Dios lo sana y lo sana en un día sábado. Y ellos están argumentando el por qué el Señor, en vez de maravillarse en el hecho de que el hombre estaba enfermo y Dios lo sanó. ¿Por qué la iglesia no debe, más bien, de estar argumentando ciertas cosas y hacer unos señalamientos injustos? Darle la gloria a Dios cuando la gente que se metía en droga ahora no se mete en droga y le están sirviendo a Dios. Los que antes estaban presos y ahora no están presos, están sirviéndole a Dios. Las prostitutas que antes estaban en la prostitución, pero ahora están sirviéndole a Dios. ¿Por qué no se maravillan en estas cosas? En vez de estar haciendo unos señalamientos injustos. Esto es lo que estamos haciendo esta persona. Un hombre que estaba paralítico por 38 años. Dios lo sana un día sábado. Y ellos quieren defender más el sábado que el individuo que estaba verdaderamente marginado. ¿Se dan cuenta dónde está la mentalidad religiosa? Y así se introduce la mentalidad religiosa dentro de muchas iglesias. Y saben lo que el Señor, yo voy cerrando ya. Y saben lo que el Señor le dijo a los fariseos, a los judíos. Ustedes corren cielo, tierra y mar para hacer un prosélito. Eso es para traerlo al judaísmo. Y luego que lo hacen un prosélito, lo hacen más un hijo del diablo que de Dios. Entonces yo no le servía a Dios antes. O tú no le servías a Dios antes. Viendo el camino del Señor y le está sirviendo a Dios y está, pues, claro que tenemos nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras luchas, pero le estamos sirviendo a Dios. Y entonces ahora yo soy más un hijo del diablo que de Dios. ¿Cómo va a ser? Si yo antes no tenía, ni siquiera le servía a Dios y yo hacía cualquier cosa. Pero en el momento que tú vienes, empiezas a servirle a Dios. El enemigo va a usar tu pasado para señalarte y para que tú te mantengas en el pasado. Cuando no estamos en el pasado, estamos en un presente y un futuro. Estamos en un presente y la meta es el futuro de seguir sirviéndole a Dios. No solamente que confesamos a Cristo y lo aceptamos en nuestro corazón, es confesarlo, seguir creyendo. ¿Se dan cuenta? No es que salvo, siempre salvo, no. Tenemos que estar buscando de Dios. Debe de haber una perseverancia en esto, porque esta es la idea. Perseverar en sus caminos. Seguir declarando que Él es el Hijo de Dios, sí. Y que no hay otra forma de llegar a Dios. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. No hay otra forma de llegar al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta enseñanza o prédica te motive a buscarle a Dios, a leer los evangelios, a identificarte con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no es religión. Nuestros padres nos enseñaron a nosotros religión, porque esa era la información que ellos tenían. Pero ahora nosotros tenemos la Biblia. Sabemos leer, sabemos entender la Biblia. ¿Por qué no leerla? La Biblia tiene la autoridad máxima, no la iglesia. La iglesia no tiene la autoridad para hacer lo que le da la gana con la Biblia y mutilarla. No, no, no. La Biblia es el cuaderno, es el manual que nos dice a nosotros, tenemos que hacerlo así. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, eterno, y te damos las gracias por habernos permitido presentar esta palabra desde este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga.